¿Y si el momento más difícil de tu vida no es una señal de abandono, sino una señal de preparación? ¿Y si ese cansancio que sientes, esa puerta cerrada, esa espera que parece interminable, en realidad es el taller secreto donde Dios está formando algo grande dentro de ti? Hay días en los que te preguntas si todo tiene sentido. Oras, pero no ves respuestas inmediatas. Luchas, pero los resultados no llegan como esperabas. Sientes que avanzas lento, que otros corren más rápido, que tus sueños parecen estar en pausa. Y en medio de esa tensión silenciosa, surge una voz peligrosa que susurra: ríndete. Pero hoy quiero decirte algo con claridad espiritual. Dios no desperdicia procesos. Cuando Él permite una temporada difícil, no es para destruirte, es para desarrollarte. No es para frenarte, es para prepararte. Si este mensaje ya está hablando a tu corazón, te invito a que te quedes hasta el final. Dale like a este video, compártelo con alguien que esté atravesando una espera difícil y escribe en los comentarios esta frase como una declaración de fe: Dios me está preparando para algo grande. Permite que esa frase no sea solo un comentario, sino una convicción. Ahora caminemos juntos, paso a paso, hacia una comprensión más profunda de esta verdad. Parte 1. El taller secreto de Dios. Dios nunca improvisa. En la economía del cielo no existen los accidentes espirituales. Todo proceso tiene intención, todo desierto tiene propósito, y toda demora tiene dirección. Desde el principio de la Escritura vemos a un Dios que forma antes de manifestar. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, leemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero el texto continúa diciendo que la tierra estaba desordenada y vacía. Antes de que hubiera forma, hubo caos. Antes de que hubiera plenitud, hubo vacío. Y fue precisamente en ese escenario donde el Espíritu de Dios se movía. Esto es profundamente revelador. El Espíritu no huye del caos, lo transforma, no abandona lo incompleto, lo desarrolla. Muchas veces pensamos que para que Dios actúe, todo debe estar perfecto. Pero la Biblia muestra lo contrario. Él comienza su obra en medio del desorden. Tal vez tu vida hoy se siente desordenada. Tal vez tus planes no salieron como esperabas. Tal vez hay áreas que parecen vacías, pero eso no significa que Dios se haya ido. Puede significar que está en pleno proceso creativo. La preparación divina casi siempre ocurre en secreto. Jesús mismo pasó aproximadamente 30 años en anonimato antes de iniciar su ministerio público. 30 años de silencio, crecimiento, obediencia y formación. Y solo 3 años de manifestación visible. El mundo celebra los 3 años. El cielo valora los 30. Vivimos en una cultura que aplaude lo inmediato, lo viral, lo rápido. Pero el reino de Dios funciona diferente. El crecimiento profundo es lento. Las raíces fuertes no se desarrollan en días, sino en temporadas. Mira el ejemplo de José en el Antiguo Testamento. En Génesis capítulo 37, Dios le da un sueño grande, profético, lleno de promesa. Pero entre el sueño y su cumplimiento hubo traición, esclavitud, injusticia y prisión. Si José hubiera interpretado la cárcel como el final de su historia, nunca habría llegado al palacio. Pero cada etapa era parte del taller secreto de Dios. La prisión no fue un castigo, fue una preparación. Allí aprendió administración, paciencia, discernimiento. Allí se formó el carácter que necesitaba para gobernar. Porque el peso de una promesa grande requiere un carácter fuerte. Dios no solo quiere llevarte a algo grande, quiere asegurarse de que cuando llegues puedas sostenerlo sin perder tu alma. En Romanos capítulo 8, versículo 28, leemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice que todas las cosas son buenas, dice que ayudan a bien. Incluso lo doloroso, incluso lo inesperado,
incluso lo que no entendemos. La preparación divina tiene 3 dimensiones fundamentales: formación del carácter, fortalecimiento de la fe y alineación del corazón. Primero, formación del carácter. El carácter es quien eres cuando nadie te está mirando. Es tu integridad en lo secreto. Y Dios trabaja más en lo que eres que en lo que haces, porque tu hacer fluirá de tu ser. Segundo, fortalecimiento de la fe. La fe no crece en la comodidad, crece en la tensión. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4, nos dice que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y la paciencia debe tener su obra completa para que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. La prueba no llega para destruir tu fe, sino para madurarla. Tercero, alineación del corazón. A veces queremos algo grande, pero nuestras motivaciones aún necesitan ser purificadas. Dios no solo prepara el escenario, prepara el corazón que lo habitará. Imagina por un momento a un escultor trabajando el mármol. Cada golpe del cincel parece agresivo, pero el escultor no está destruyendo la piedra, está revelando la figura que ya ve en su mente. Así también, cada circunstancia que parece golpearte puede ser el cincel de Dios revelando la obra maestra que Él ve en ti. Esta verdad puede cambiar tu vida si la abrazas con fe. El proceso no es señal de rechazo, es evidencia de preparación. Cuando sientas que todo está lento, recuerda que las semillas crecen bajo tierra antes de asomar a la superficie. Lo invisible precede a lo visible. Lo oculto precede a lo público. Dios te está formando en áreas que aún no comprendes completamente. Está fortaleciendo músculos espirituales que necesitarás más adelante. Está cerrando puertas que te habrían distraído del destino correcto. Está enseñándote a depender de Él más que de tus propias fuerzas. Y aunque ahora no veas la magnitud de lo que viene, el cielo sí la ve. Y por eso el proceso es tan cuidadoso. En la siguiente parte, profundizaremos en las bases doctrinales que sostienen esta verdad, para que no sea solo una idea motivacional, sino una convicción bíblica firme que sostenga tu fe en medio de cualquier temporada. Parte 2. Fundamentos eternos que sostienen tu proceso. Si Dios te está preparando para algo grande, entonces esta afirmación no puede descansar solo en una emoción pasajera. Necesita estar cimentada en la verdad eterna de la palabra. Porque cuando las emociones fluctúan, cuando el ánimo baja y las circunstancias se tornan inciertas, lo único que permanece firme es aquello que está sostenido por la revelación bíblica. La preparación divina no es una teoría moderna ni una frase motivacional. Es un principio que atraviesa toda la Escritura. Desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos a un Dios que llama, forma, prueba y luego envía. El llamado casi siempre precede al proceso, y el proceso casi siempre precede a la manifestación. En Jeremías capítulo 1, versículo 5, el Señor le dice al profeta: «Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones». Observa el orden: conocer, formar, apartar, enviar. Dios no improvisa identidades, Él diseña destinos antes de que nosotros seamos conscientes de ellos. Esto significa que tu vida no es accidental. Hay una intención divina detrás de tu existencia. Y si hay intención, entonces también hay preparación. En Efesios capítulo 2, versículo 10, el apóstol Pablo declara que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No solo tú estás siendo preparado, las obras también han sido preparadas. Hay una sincronización celestial entre lo que Dios hace en ti y lo que hará a través de ti. Pero aquí hay algo que debemos entender con profundidad teológica. Dios no prepara simplemente habilidades externas. Él transforma la naturaleza interna.
El Evangelio no es solo una mejora conductual, es una regeneración espiritual. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17, afirma que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esa nueva creación es el punto de partida del proceso. No estás siendo preparado desde la culpa, sino desde la gracia. No desde la condenación, sino desde la redención. La preparación divina se sostiene en tres pilares doctrinales fundamentales: la soberanía de Dios, la providencia de Dios y la santificación progresiva. Primero, la soberanía de Dios. Él gobierna sobre todas las cosas. Nada escapa a su control. Salmo 115, versículo 3, dice que nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Esto no significa que Dios cause el mal moral, pero sí que es capaz de redimir incluso lo que otros intentaron para daño. La soberanía nos da descanso. Si Dios está en control, entonces el proceso no es caos sin dirección. Es diseño bajo autoridad divina. Segundo, la providencia de Dios. La providencia es la manera en que Dios dirige los acontecimientos para cumplir sus propósitos. A veces no vemos su mano, pero su mano nunca deja de obrar. Proverbios capítulo 16, versículo 9, declara que el corazón del hombre piensa su camino, mas el Señor endereza sus pasos. Tal vez tú planeaste algo diferente para este año. Tal vez imaginaste otro resultado. Pero incluso los desvíos pueden formar parte del camino correcto cuando Dios está guiando. Tercero, la santificación progresiva. Este es el proceso mediante el cual el creyente es transformado cada día más a la imagen de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 29, enseña que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Observa que el objetivo principal no es solo éxito visible, sino semejanza con Cristo. Lo grande que Dios prepara para ti no se mide únicamente en logros externos, sino en profundidad espiritual. A veces pensamos que lo grande significa plataforma, reconocimiento o impacto masivo. Pero en el reino, grandeza significa obediencia fiel, carácter probado y amor maduro. Jesús mismo declaró en Mateo capítulo 20, versículos 26 y 27, que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. La grandeza del cielo se construye sobre humildad y servicio. Esto transforma completamente nuestra perspectiva del proceso. La preparación no es una sala de espera pasiva, es un campo de entrenamiento activo. Cada circunstancia se convierte en una oportunidad para crecer en fe, paciencia, dominio propio y dependencia de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 11, dice que es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina aquí no es castigo punitivo, es entrenamiento formativo. Como un atleta que soporta horas de práctica para una competencia futura, así también el creyente atraviesa temporadas que fortalecen su resistencia espiritual. Además, debemos comprender que Dios no solo prepara individuos, prepara instrumentos para su gloria. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Nos recuerda que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El llamado siempre está conectado con propósito, y el propósito requiere formación. Imagina un arquitecto diseñando un edificio de gran altura. La parte más importante no es la fachada, sino los cimientos. Mientras más alto será el edificio, más profundo debe ser el fundamento. Si Dios planea levantar algo grande a través de ti, primero profundizará tus raíces. Colosenses capítulo 2, versículo 7, habla de estar arraigados y sobreedificados en Cristo, confirmados en la fe.
El arraigo ocurre bajo tierra, fuera de la vista pública. Pero sin él, no hay estabilidad. Quizá hoy te sientes enterrado más que plantado. Pero la semilla también se siente enterrada antes de brotar. Y sin embargo, dentro de esa oscuridad está ocurriendo el milagro del crecimiento. La doctrina bíblica no niega el dolor del proceso, lo contextualiza. Nos muestra que la historia no termina en la prueba. La cruz misma parecía derrota, pero fue el punto más alto del plan redentor. La resurrección vino después del silencio del sepulcro. Si Dios transformó el instrumento de ejecución más cruel en el símbolo supremo de salvación, ¿cuánto más puede transformar tu temporada difícil en plataforma de testimonio? Esta verdad no elimina las lágrimas, pero les da significado. No cancela la espera, pero la llena de esperanza. No acelera el reloj humano, pero asegura el cumplimiento divino. Dios te está preparando, no porque seas perfecto, sino porque su gracia es suficiente. No porque tengas todo resuelto, sino porque Él está obrando en lo profundo. Y mientras comprendemos estas bases eternas, nuestro corazón comienza a descansar. La ansiedad cede espacio a la confianza. El temor retrocede ante la certeza de que nada en nuestra vida es desperdiciado cuando está rendido a Él. Parte 3. Cuando el proceso se vuelve personal. Comprender la verdad bíblica es fundamental. Pero llega un momento en que la teología debe descender del pensamiento al corazón. Porque no se trata solo de saber que Dios prepara. Se trata de vivir esa preparación en lo cotidiano, cuando el reloj avanza lento y el alma se cansa. Es aquí donde la fe deja de ser concepto y se convierte en práctica. Tal vez estás atravesando una temporada en la que nada parece avanzar. Oras, pero el cielo parece en silencio. Intentas hacer lo correcto, pero no ves resultados inmediatos. Te comparas con otros y sientes que te quedaste atrás. Y en medio de esa lucha interna, comienzas a cuestionar tu valor, tu llamado y hasta tu relación con Dios. Pero escucha esto con atención espiritual. El proceso no es señal de fracaso, es señal de formación. La preparación divina se vuelve personal cuando decides responder correctamente a lo que estás viviendo. No puedes controlar todas las circunstancias, pero sí puedes decidir cómo reaccionar ante ellas. Primero, la fe debe sostener tu perspectiva. Hebreos capítulo 11, versículo 1, declara que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no niega la realidad visible, pero la interpreta a la luz de una realidad superior. Cuando no ves resultados, la fe te recuerda que Dios está obrando en dimensiones que tus ojos no alcanzan. Cuando todo parece detenido, la fe te asegura que el cielo nunca está inactivo. Segundo, la oración se convierte en el espacio donde el proceso se transforma en comunión. No se trata solo de pedir resultados, se trata de alinearte con el corazón de Dios. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, leemos que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Observa que la promesa no es que inmediatamente cambie la circunstancia, sino que la paz guardará tu interior. A veces, Dios no cambia primero el escenario, cambia primero tu corazón dentro del escenario. Imagina a un alfarero trabajando el barro. El barro no entiende por qué gira, por qué es presionado, porque es moldeado. Pero en las manos correctas, cada movimiento tiene propósito. Jeremías capítulo 18 describe esta imagen poderosa. El alfarero rehace la vasija cuando ésta se daña, no para destruirla, sino para darle una forma mejor. Así también, cuando algo no sale como planeaste, no significa que Dios haya perdido control. Puede significar que está ajustando la forma para algo más adecuado a su propósito eterno. Tercero,
La comunión con Dios fortalece tu identidad durante la espera. Uno de los mayores peligros del proceso es que empieces a definirte por lo que aún no sucede. Pero tu identidad no está en la manifestación futura, sino en la relación presente. Eres hijo antes de ser instrumento. Eres amado antes de ser usado. Romanos capítulo 8, versículo 15, nos recuerda que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Cuando comprendes esto, la preparación deja de sentirse como presión insoportable y se convierte en confianza guiada por un Padre sabio. También es importante entender que el proceso purifica motivaciones. Muchas veces deseamos algo grande, pero Dios examina el porqué. ¿Es para su gloria o para nuestra validación? ¿Es para servir o para impresionar? Salmo 139, versículos 23 y 24, expresa una oración profunda. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. La preparación no solo desarrolla habilidades, limpia intenciones, porque el peso de una promesa mal motivada puede destruir a quien la recibe. En este punto, es necesario hablar de la paciencia. Vivimos en una generación que quiere resultados instantáneos, pero Gálatas capítulo 6, versículo 9, nos exhorta a no cansarnos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La frase clave es, a su tiempo. No al nuestro, no al del vecino, no al que dicta la comparación, al tiempo de Dios. Y mientras esperas, estás creciendo. Cada vez que eliges confiar en lugar de quejarte, estás creciendo. Cada vez que oras en vez de rendirte, estás creciendo. Cada vez que perdonas en lugar de amargarte, estás creciendo. Cada vez que decides seguir obedeciendo aunque no veas resultados, estás fortaleciendo raíces invisibles. Imagina un árbol en medio de una tormenta. Lo que lo sostiene no es la belleza de sus hojas, sino la profundidad de sus raíces. Y las raíces no se desarrollan bajo sol constante, sino también bajo lluvia y viento. Tal vez esta temporada ha sido tormentosa, pero las tormentas revelan la calidad del fundamento. Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27, narra la parábola del hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron lluvias, ríos y vientos, pero la casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. No dice que el hombre prudente evitó la tormenta. Dice que su fundamento resistió la tormenta. El proceso fortalece tu fundamento. Además, la espera enseña dependencia. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9, registra las palabras del Señor a Pablo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo concluye diciendo que se gloriará en sus debilidades para que repose sobre él el poder de Cristo. La debilidad no es obstáculo para Dios, es escenario para su poder. Cuando reconoces que no puedes solo, abres espacio para que Él actúe. Cuando aceptas que necesitas dirección, permites que Él guíe. Cuando admites que el proceso te supera, experimentas la suficiencia de su gracia. Y algo hermoso comienza a ocurrir. El proceso deja de ser enemigo y se convierte en maestro. Empiezas a mirar cada situación preguntando no solo por qué, sino ¿para qué? ¿Para qué esta espera? ¿Para qué esta puerta cerrada? ¿Para qué esta oportunidad que aún no llega? Y lentamente comprendes que cada etapa está tallando en ti algo eterno. Quizá lo grande que viene no es solo una posición, sino una influencia espiritual. Quizá no es solo un proyecto, sino una misión. Quizá no es solo una meta personal, sino un impacto en generaciones. Pero antes de manifestar lo grande, Dios asegura lo profundo. Y mientras sigues caminando, aún con dudas, aún con preguntas, hay una certeza que comienza a afirmarse en tu interior. No estás detenido, estás siendo preparado. Parte 4. Historias que demuestran el poder del proceso.
Cuando la fe se debilita, mirar las historias bíblicas nos devuelve perspectiva. Porque la Biblia no es una colección de teorías abstractas. Es el registro vivo de hombres y mujeres que atravesaron procesos intensos antes de ver el cumplimiento de las promesas. Dios no cambia. Y si Él obró así antes, también puede obrar así contigo. Comencemos con Abraham. En Génesis capítulo 12, Dios le promete que será padre de una gran nación. Pero esa promesa llega cuando su realidad biológica parecía contradictoria. Los años pasaron. La espera se extendió. La promesa no se cumplió de inmediato. En Génesis capítulo 15, Abraham incluso expresa su inquietud delante de Dios. No entendía los tiempos. Sin embargo, en Romanos capítulo 4 se nos dice que Abraham no dudó por incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. La espera no anuló la promesa, la fortaleció. Cuando finalmente nació Isaac, no fue solo el cumplimiento de una palabra, fue el resultado de un corazón entrenado en confianza. Luego está Moisés. Criado en el palacio, con educación privilegiada, parecía listo para liderar desde joven. Pero cuando intentó intervenir en su propia fuerza, terminó huyendo al desierto. Y allí pasó aproximadamente 40 años en anonimato, cuidando ovejas. 40 años que podrían parecer desperdiciados desde una perspectiva humana. Pero en el desierto aprendió paciencia, humildad y dependencia. Aprendió a escuchar. Aprendió a obedecer. Aprendió a sobrevivir en el mismo terreno donde luego guiaría a Israel. El desierto no fue una pausa innecesaria, fue una preparación estratégica. Cuando en Éxodo capítulo 3 Dios lo llama desde la zarza ardiente, Moisés ya no es el hombre impulsivo del palacio. Es un hombre moldeado por el silencio. La grandeza que vendría necesitaba primero un corazón quebrantado. Observa también la vida de David. Ungido como rey en 1 de Samuel capítulo 16, pero no coronado inmediatamente. Entre la unción y el trono hubo persecución, traición y cuevas oscuras. David tuvo oportunidades para acelerar el proceso. Pudo matar a Saúl cuando tuvo la ocasión, pero decidió no forzar la promesa. Esperó el tiempo de Dios. En ese proceso escribió salmos, desarrolló intimidad con el Señor y fortaleció su carácter. El trono no lo formó, la cueva lo hizo. En los salmos vemos el corazón de un hombre que lloró, dudó, clamó y aún así confió. Salmo 27, versículo 14, dice: Aguarda al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Esa exhortación no nació en comodidad, nació en experiencia. Consideremos ahora a Esther, una joven judía llevada a un contexto completamente ajeno, preparada durante meses antes de presentarse ante el rey. Cada detalle, cada instrucción, cada paso parecía minucioso. Pero cuando llegó el momento decisivo, estaba lista. En Esther, capítulo 4, versículo 14, Mardoqueo le dice: «¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino?». El proceso anterior había sido preparación para un momento específico. Hay momentos en la vida que cambian destinos, y cuando ese momento llega, la preparación previa marca la diferencia. También vemos a Pedro en el Nuevo Testamento, impulsivo, apasionado, pero inmaduro en ciertas áreas. Negó a Jesús en la noche más crítica. Parecía el fin de su llamado. Pero en Juan capítulo 21, Jesús lo restaura con 3 preguntas. ¿Me amas? La negación no canceló su propósito. Fue parte de su formación. El hombre que lloró amargamente después de negar a Cristo se convirtió en el predicador que proclamó con valentía en Hechos capítulo 2. El fracaso no fue definitivo, fue pedagógico. Cada una de estas historias revela un patrón. Primero, hay llamado. Luego,
proceso, después manifestación. Y en cada etapa, Dios está presente. Imagina por un momento a José nuevamente en la prisión. Si alguien le hubiera dicho que gobernaría Egipto, habría parecido absurdo en ese contexto. Pero en Génesis capítulo 50, versículo 20, él mismo declara a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Esa declaración no nace en resentimiento, sino en comprensión profunda del proceso. A veces no entendemos por qué ciertas cosas ocurren. Pero con el tiempo, cuando miramos hacia atrás, vemos la coherencia divina. También está el ejemplo supremo, Jesús. Antes de comenzar su ministerio público, pasó 40 días en el desierto siendo tentado. No fue llevado allí por error. Fue guiado por el Espíritu, según Mateo capítulo 4. La preparación precedió al ministerio. Incluso el Hijo de Dios atravesó proceso. Cuanto más nosotros. Hebreos capítulo 5, versículo 8. Dice que aunque era hijo, por lo que padeció aprendió obediencia. Esto no significa que Jesús fuera desobediente, sino que experimentó en humanidad lo que implicaba obedecer en medio del sufrimiento. El proceso profundiza la obediencia, y aquí hay una verdad que debe asentarse en tu corazón. Si Dios permitió el proceso en las vidas de quienes más usó, no es extraño que lo permita en la tuya. La preparación no es señal de abandono, es confirmación de propósito. Imagina que estás viendo un tapiz desde atrás. Solo ves hilos cruzados y colores aparentemente sin sentido. Pero desde arriba, el diseño es hermoso y coherente. Nuestra perspectiva es limitada. La de Dios es eterna. Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9, declara que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son sus caminos más altos que los nuestros. Lo que hoy parece demora puede ser protección. Lo que hoy parece silencio puede ser dirección. Lo que hoy parece pérdida puede ser redirección. Cada historia bíblica es un recordatorio de que el proceso duele, pero produce. Y si Dios fue fiel con Abraham, con Moisés, con David, con Esther, con Pedro y con tantos más, también será fiel contigo. Tu historia aún no ha terminado. El capítulo que hoy parece confuso puede convertirse en el testimonio que mañana fortalezca a otros. La grandeza que viene no será improvisada, será el resultado de un corazón entrenado en confianza. Parte 5. Cuando tu historia también está siendo escrita. A veces pensamos que las grandes historias de la Biblia son únicas e irrepetibles, como si Dios hubiera reservado su intervención poderosa solo para esos tiempos antiguos. Pero la verdad es que el mismo Dios que formó a Abraham, que sostuvo a José en la prisión y que restauró a Pedro después de su caída, sigue escribiendo historias hoy. La diferencia es que ahora la historia es la tuya. Imagina por un momento a una mujer que ora cada noche por su familia. No tiene una plataforma pública. No predica ante multitudes. No aparece en ningún escenario. Pero en silencio, en su habitación, derrama lágrimas delante de Dios por el futuro de sus hijos. Día tras día. Año tras año. Desde afuera, podría parecer que nada extraordinario ocurre. Pero en lo invisible, el carácter se fortalece, la fe se afina, la paciencia madura. Y cuando uno de sus hijos enfrenta una crisis profunda, esa mujer no se derrumba. Su proceso previo la sostuvo. La preparación silenciosa se convierte en fortaleza visible. Eso es grandeza en el reino. Imagina también a un hombre que perdió una oportunidad laboral que parecía perfecta. Había orado por ella. Había hecho planes. Y cuando la puerta se cerró, sintió frustración y confusión. Durante meses atravesó incertidumbre económica y preguntas internas. Pero en ese tiempo, comenzó a buscar a Dios con mayor profundidad. Aprendió a depender menos de su estabilidad financiera
y más de la fidelidad divina. Desarrolló compasión por otros que atravesaban situaciones similares. Años después, cuando finalmente llegó a una posición de liderazgo, no fue un jefe distante, sino un mentor sensible y empático. La puerta cerrada no fue rechazo, fue entrenamiento del corazón. Tal vez tu historia no es exactamente así, pero tiene sus propias escenas. Tiene momentos de espera. Tiene conversaciones con Dios en medio de la madrugada. Tiene decisiones que nadie más vio, pero que marcaron tu crecimiento. Dios trabaja en historias ordinarias para producir resultados extraordinarios. Primera de Corintios capítulo 1, versículos 27 al 29. Nos recuerda que Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte, a fin de que nadie se gloríe en su presencia. Esto significa que lo que hoy parece pequeño o insignificante puede ser el instrumento que Él utilice para algo trascendente. Imagina a un joven que lucha con inseguridad. Se siente inferior, se compara constantemente. Pero en el proceso de enfrentar sus debilidades, aprende a depender de Dios. Aprende a escuchar más que a hablar. Aprende a observar, a servir, a prepararse en silencio. Con el tiempo, cuando se le da la oportunidad de liderar, no lo hace desde el orgullo, sino desde la humildad. Su inseguridad fue transformada en sensibilidad. Su lucha interna se convirtió en compasión por otros. El proceso no lo destruyó, lo refinó. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 16 al 18, declara que no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Observa la perspectiva apostólica. Lo que parece pesado ahora es descrito como leve y momentáneo cuando se compara con la gloria eterna que produce. Tu proceso no es eterno, pero lo que está formando en ti sí tiene repercusiones eternas. Imagina a alguien que fue traicionado por un amigo cercano. El dolor fue real. Las lágrimas fueron sinceras. Durante meses luchó con el deseo de cerrarse emocionalmente, pero decidió perdonar. Decidió no permitir que la amargura dominara su corazón. Años después, cuando aconseja a otros que han sido heridos, habla con autoridad nacida de experiencia. No ofrece teorías, ofrece testimonio. Su herida sanada se convirtió en medicina para otros. Dios no desperdicia lágrimas cuando son entregadas a Él. Salmo 56, versículo 8, dice que Dios cuenta nuestras huidas y pone nuestras lágrimas en su redoma. Ninguna lágrima es ignorada. Ningún proceso es invisible para el cielo. Tal vez ahora mismo te encuentras en una etapa que no entiendes. Sientes que otros avanzan más rápido. Sientes que tus esfuerzos no son reconocidos. Sientes que el resultado tarda demasiado, pero la historia no se evalúa por un solo capítulo. Imagina que estás leyendo un libro y lo cierras a la mitad. Podrías concluir que todo es confusión, pero el autor conoce el final desde el principio. Así también, Dios no solo ve tu capítulo actual, ve la historia completa. Isaías capítulo 46, versículo 10, declara que Él anuncia lo porvenir desde el principio. Eso significa que tu presente está dentro de un plan mayor que tú aún no ves completamente. Incluso en las temporadas de aparente estancamiento, algo está creciendo. Tal vez estás desarrollando resistencia espiritual. Tal vez estás aprendiendo a escuchar mejor la voz de Dios. Tal vez estás siendo liberado de dependencias que habrían sido peligrosas más adelante. Tal vez estás siendo posicionado estratégicamente para un encuentro futuro que cambiará tu dirección. Nada es accidental cuando tu vida está rendida al Señor. Y aquí hay algo profundo. Muchas veces lo grande que Dios prepara no es solo para ti, sino a través de ti.
Tu proceso puede ser el puente que otros cruzarán. Imagina que tu perseverancia inspira a alguien que estaba a punto de rendirse. Que tu testimonio fortalece a quien perdió esperanza. Que tu fidelidad en lo pequeño abre puertas que bendicen generaciones. El proceso adquiere un significado mayor cuando comprendes que no termina en ti. Hechos capítulo 20, versículo 24, registra palabras de Pablo que reflejan esta convicción. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Pablo entendía que su vida formaba parte de un propósito mayor. Tu historia también está siendo escrita con propósito eterno. Cada oración, cada decisión de obediencia, cada acto de fe en medio de la duda, está formando líneas en ese relato. Y aunque ahora solo veas fragmentos, el autor no ha dejado la pluma. El proceso no es el epílogo, es el desarrollo. Parte 6. Hábitos que te mantienen firme en medio del proceso. Saber que Dios te está preparando es una verdad poderosa. Pero para atravesar el proceso con firmeza, necesitas prácticas espirituales que sostengan tu alma cuando las emociones fluctúan. Porque la preparación no se vive solo con inspiración momentánea, se sostiene con disciplina espiritual constante. El proceso puede durar más de lo que esperabas, y sin hábitos espirituales saludables, el cansancio puede nublar tu perspectiva. Primero, cultiva una vida de intimidad constante con Dios. No hablo de una espiritualidad superficial que depende del estado de ánimo. Hablo de un encuentro diario, aunque sea breve, pero sincero. Jesús mismo, en medio de su ministerio intenso, se apartaba para orar. En Marcos capítulo 1, versículo 35, leemos que levantándose muy de mañana, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Si el Hijo de Dios necesitaba momentos de retiro, ¿cuánto más nosotros? La oración no siempre cambiará inmediatamente tus circunstancias, pero sí alineará tu corazón. Te recordará quién eres y quién es Él. Te devolverá paz cuando el entorno esté turbulento. Segundo, alimenta tu mente con la palabra. El proceso puede llenarse de voces externas que generan duda, comparaciones, críticas, presiones sociales. Pero cuando la Escritura habita en ti, esas voces pierden autoridad. Salmo 119, versículo 105, dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Observa que la lámpara no ilumina kilómetros de distancia, ilumina el siguiente paso. En el proceso, muchas veces Dios no te mostrará todo el futuro, te mostrará el siguiente paso fiel. Eso es suficiente. Tercero, practica la gratitud intencional. Puede parecer contradictorio dar gracias en medio de una temporada difícil, pero la gratitud transforma la perspectiva. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, nos exhorta a dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Dar gracias no significa negar el dolor, significa reconocer que incluso en medio del dolor, Dios sigue siendo bueno. La gratitud protege tu corazón contra la amargura. Te recuerda las fidelidades pasadas cuando el presente parece incierto. Cuarto, mantén comunión con otros creyentes. El proceso no fue diseñado para vivirse en aislamiento. Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25, nos anima a considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. A veces, cuando el proceso se vuelve pesado, la tendencia natural es aislarse, pero el aislamiento amplifica la duda. La comunidad fortalece la fe. Hablar con alguien que también ha atravesado procesos similares puede renovar tu esperanza. Escuchar testimonios de perseverancia puede recordarte que no estás solo. Quinto, aprende a descansar en Dios sin culpa.
Vivimos en una cultura que glorifica la productividad constante. Pero incluso Dios estableció el principio del descanso desde la creación. No porque estuviera cansado, sino para enseñarnos un ritmo saludable. El descanso espiritual implica confiar en que Dios sigue obrando aun cuando tú no estás actuando activamente. Salmo 127, versículo 1, dice que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. El proceso no depende únicamente de tu esfuerzo, depende de la gracia divina. Sexto, renueva constantemente tu identidad en Cristo. Uno de los ataques más frecuentes durante el proceso es la mentira de que no eres suficiente. Pero tu valor no está determinado por tu etapa actual. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 6. Declara que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Tu identidad fue establecida antes de tus circunstancias actuales. Recordar esto cambia la manera en que enfrentas la espera. Séptimo, guarda tu corazón de la comparación. El proceso de otros no es el tuyo. Dios no trabaja con moldes idénticos. Compararte puede generar frustración innecesaria. Juan capítulo 21 muestra un momento en que Pedro pregunta acerca del destino de Juan. Jesús le responde que a ti, sígueme tú. El llamado es personal. Cuando miras demasiado a los lados, puedes perder de vista el camino que Dios trazó para ti. Octavo, desarrolla perseverancia intencional. Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5, enseña que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Observa la cadena espiritual. La tribulación no es el final, es el inicio de un proceso que produce esperanza firme. Perseverar no significa negar el cansancio. Significa decidir no abandonar la confianza en Dios aun cuando estés cansado. Imagina a un corredor en una maratón. Hay un punto en el que los músculos duelen y la mente quiere detenerse. Pero cada paso adicional fortalece su resistencia. Así también, cada día que eliges confiar un poco más, aunque sea con fuerzas limitadas, estás fortaleciendo tu resistencia espiritual. Noveno, habla vida sobre tu proceso. Proverbios capítulo 18, versículo 21, afirma que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Las palabras que repites constantemente moldean tu perspectiva. En lugar de declarar derrota, declara dependencia. En lugar de repetir que nada cambia, afirma que Dios está obrando. No es negación de la realidad, es alineación con la verdad. Finalmente, recuerda que el proceso no es eterno. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 dice que todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay una hora de preparación y habrá una hora de manifestación. Mientras tanto, cada hábito espiritual que cultivas es como fortalecer los cimientos de una estructura que aún no ves completamente. Estás siendo equipado, estás siendo afinado, estás siendo entrenado. Y aunque hoy parezca que simplemente estás resistiendo, en realidad estás creciendo. Parte 7. Unidos en el mismo proceso. Hay algo profundamente consolador en entender que tu proceso no es una experiencia aislada. No estás atravesando esta temporada solo, ni eres el único que ha sentido cansancio, dudas o la tentación de rendirse. La vida cristiana no es un camino solitario, es una travesía compartida. Dios no solo te está preparando a ti como individuo, está formando un pueblo, una familia espiritual que aprende, madura y crece en conjunto. En 1 Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo describe a la iglesia como un cuerpo con muchos miembros, pero un solo espíritu. Ningún miembro puede decirle al otro que no lo necesita. Esta imagen es poderosa
porque nos recuerda que cada proceso personal tiene impacto colectivo. A veces no dimensionas cuánto puede influir tu fidelidad silenciosa. Tal vez alguien te observa desde la distancia. Tal vez tu resistencia en medio de la dificultad está siendo un ejemplo vivo para quien aún no tiene palabras para expresar su lucha. Hebreos capítulo 12, versículo 1, habla de una grande nube de testigos que nos rodea. No estamos corriendo esta carrera solos. Hay generaciones que ya atravesaron procesos intensos y dejaron huellas de fe. Y ahora tú también estás dejando huellas para quienes vienen detrás. Imagina una cadena de montañistas unidos por una cuerda. Cuando uno resbala, los otros lo sostienen. Así funciona la familia espiritual. Hay momentos en que tú necesitarás apoyo, y habrá momentos en que tú serás el apoyo de alguien más. El proceso entonces deja de ser solo algo personal y se convierte en algo comunitario. Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16, nos enseña que todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Observa esa expresión, ayudándose mutuamente. Dios usa el proceso de cada uno para fortalecer el crecimiento de todos. Tal vez hoy estás en una etapa de formación intensa, pero no olvides que hay otros que están en etapas similares. Algunos un poco más adelante, otros un poco más atrás, y juntos forman una comunidad en crecimiento. Imagina una iglesia donde todos aparentan perfección. Nadie admite luchas, nadie reconoce procesos. Esa comunidad sería frágil y superficial. Pero cuando una familia espiritual entiende que todos estamos siendo formados, el ambiente cambia. Se vuelve un lugar de gracia, no de competencia. Romanos capítulo 15, versículo 1, dice que los fuertes deben soportar las flaquezas de los débiles y no agradarse a sí mismos. Esto no habla de superioridad, sino de responsabilidad amorosa. En algunas temporadas tú te sentirás fuerte. En otras, necesitarás que otros te sostengan. Y eso no es señal de debilidad espiritual, es parte del diseño divino. Además, cuando comprendemos que todos estamos siendo preparados para algo mayor, aprendemos a celebrar el proceso ajeno sin envidia. Aprendemos a alegrarnos cuando alguien avanza, porque entendemos que el reino no es competencia, es colaboración. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 9 y 10, nos recuerda que resistamos firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Y luego añade que el Dios de toda gracia, después que hayamos padecido un poco de tiempo, nos perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Observa que la promesa no es solo individual, es colectiva. Después de padecer un poco de tiempo, no para siempre, no indefinidamente, un poco de tiempo. La preparación compartida genera humildad. Te recuerda que no eres el único en formación, que todos estamos en construcción, que todos necesitamos gracia. Un ejército que no lucha con armas humanas, sino con fe, esperanza y amor. También es importante recordar que tu proceso puede abrir puertas para servir. Segunda de Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4, declara que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. El consuelo que recibes hoy puede convertirse en consuelo que ofrezcas mañana. Tu dolor puede transformarse en ministerio. Tu espera puede convertirse en sabiduría compartida. Tu restauración puede convertirse en testimonio vivo. Y cuando miras el proceso desde esta perspectiva, deja de ser una carga aislada y se convierte en una misión compartida. Imagina una comunidad donde cada miembro entiende que su formación personal impacta el crecimiento colectivo, donde nadie se avergüenza de estar en proceso, porque todos saben que la perfección aún no ha sido alcanzada. Filipenses capítulo 1, versículo 6, afirma que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
No dice que la obra fue instantáneamente completada. Dice que está siendo perfeccionada. Todos estamos en ese mismo camino. Cuando aceptas esto, la presión disminuye. Ya no necesitas aparentar que todo está resuelto. Puedes admitir que estás creciendo, que estás aprendiendo, que estás siendo moldeado. Y en esa honestidad nace una fuerza profunda, porque la unidad no se construye sobre apariencias, sino sobre gracia compartida. Dios te está preparando, y mientras lo hace, también está preparando a otros, y juntos están siendo formados para reflejar su gloria en una generación que necesita esperanza real. Tu perseverancia no solo bendice tu futuro, bendice el futuro de quienes caminan contigo. Parte 8. Cuando la espera se convierte en transformación. Hay una dimensión del proceso que solo se comprende cuando la espera deja de ser una carga y comienza a ser una escuela. No todos llegan a este punto. Muchos se rinden antes. Muchos interpretan la demora como abandono. Pero cuando permaneces, cuando decides no retroceder, algo profundo empieza a cambiar dentro de ti. Ya no solo estás esperando que algo suceda afuera, estás permitiendo que algo suceda adentro. El mayor milagro del proceso no es el logro futuro, es la transformación presente. Romanos capítulo 12, versículo 2, nos exhorta a no conformarnos a este siglo, sino a ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. La transformación comienza en la mente, en cómo interpretas lo que estás viviendo, en cómo decides responder. Al principio del proceso, quizás luchabas con frustración constante. Tal vez preguntabas una y otra vez por qué las cosas no avanzaban. Pero ahora empiezas a hacer una pregunta diferente. ¿Qué estás formando en mí, Señor? Ese cambio de pregunta marca el inicio de la madurez. La espera, cuando es vivida con fe, produce profundidad espiritual. Aprendes a escuchar más. Aprendes a discernir mejor. Aprendes a valorar la presencia de Dios más que los resultados inmediatos. Salmo 130, versículo 5, dice: Esperé yo al Señor, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Observa que no solo esperó el cuerpo o las circunstancias, esperó el alma. La espera se volvió interior. Cuando la espera se vuelve interior, la ansiedad comienza a perder dominio. Hay algo que ocurre en el corazón que permanece cuando decides confiar día tras día. Se desarrolla estabilidad. Ya no eres sacudido con la misma intensidad por cada dificultad. Tu raíz se ha profundizado. Imagina un río que, con el tiempo, talla la roca. No lo hace en un día. No lo hace con violencia constante. Lo hace con persistencia. Así también, el proceso talla tu carácter lentamente, pero con precisión. Santiago capítulo 1, versículos 3 y 4, nos recuerda que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y la paciencia debe tener su obra completa. La palabra paciencia aquí implica resistencia activa. No es resignación pasiva, es firmeza decidida. Cuando la paciencia completa su obra, te vuelves una persona más íntegra, más equilibrada, más firme. Tal vez antes reaccionabas con impulsividad, ahora piensas antes de responder. Tal vez antes dependías demasiado de la aprobación externa, ahora encuentras seguridad en la aprobación divina. Tal vez antes tu identidad estaba atada a logros, ahora descansa en la relación con Dios. Eso es transformación. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18, dice que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Observa que la transformación es progresiva, de gloria en gloria, no de fracaso en fracaso, no de duda en duda, de gloria en gloria. Incluso en el proceso hay gloria invisible. A veces pensamos que la gloria solo está en el escenario visible, en el resultado final. Pero hay gloria en la obediencia diaria, hay gloria en la perseverancia silenciosa,
Hay gloria en la fidelidad cuando nadie está mirando. La espera también purifica prioridades. Empiezas a distinguir lo urgente de lo eterno, lo temporal de lo permanente, lo superficial de lo profundo. Colosenses capítulo 3, versículo 2, nos llama a poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El proceso te enseña a mirar más alto. Cuando todo es inmediato, es fácil distraerse. Pero cuando el camino se alarga, aprendes a valorar lo que realmente importa. Quizás lo grande que Dios prepara no es exactamente lo que imaginabas al inicio. Tal vez es más profundo, más significativo, más eterno. La transformación también produce compasión. Cuando atraviesas tus propias luchas, te vuelves más sensible al dolor ajeno. Ya no juzgas con rapidez. Ya no minimizas las batallas de otros. Sabes lo que implica levantarse cuando todo pesa, y esa compasión es parte de la grandeza que Dios forma. Mateo capítulo 5, versículo 5, dice que los mansos heredarán la tierra. La mansedumbre no es debilidad, es fuerza bajo control. Es carácter refinado por el proceso. Imagina cómo sería tu vida si cada dificultad pasada fuera vista ahora como un peldaño que te elevó espiritualmente. Cada decepción como una poda que permitió mayor crecimiento. Cada silencio como una oportunidad para escuchar mejor. Juan capítulo 15 habla de la vid y los pámpanos. Jesús dice que el Padre poda los pámpanos que llevan fruto para que lleven más fruto. La poda duele, pero no es destrucción, es preparación para mayor productividad. La espera, entonces, se convierte en una etapa de poda espiritual. Lo que no es necesario es removido. Lo que estorba es ajustado. Lo que distrae es reducido. Y lo que permanece es lo esencial. En este punto del proceso, comienzas a notar algo diferente en tu interior. Ya no solo deseas que Dios te lleve a algo grande, deseas que Él sea glorificado en ti, sin importar el escenario. Ese cambio es profundo. Filipenses capítulo 2, versículo 13, dice que Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. No solo produce el hacer, produce el querer. Transforma tus deseos. La grandeza que antes era ambición personal se convierte en anhelo de propósito eterno. Y cuando tu corazón se alinea con el de Dios, el proceso deja de sentirse como carga pesada. Se convierte en colaboración divina. Ya no luchas contra la etapa, caminas con ella. Y en medio de esa transformación silenciosa, comienzas a darte cuenta de que algo grande ya está ocurriendo. Tú estás cambiando. Parte 9. No te rindas. Ahora, lo mejor aún está siendo formado. Hay momentos en la vida en los que el cansancio no es físico, sino espiritual. Momentos en los que no estás derrotado, pero sí agotado. No has dejado de creer, pero has comenzado a dudar si vale la pena seguir esperando. Es precisamente en ese punto donde esta verdad debe afirmarse con mayor fuerza. No te rindas ahora, porque si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. No es porque el proceso haya sido fácil, sino porque la gracia ha sido suficiente. Y si la gracia te sostuvo hasta hoy, también te sostendrá mañana. Dios no inicia obras para abandonarlas a la mitad. Filipenses capítulo 1, versículo 6, declara con claridad que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No dice que tal vez la terminará. No dice que dependerá de las circunstancias. Dice que la perfeccionará. Tu historia no está incompleta por descuido divino. Está en desarrollo por diseño divino. Quizás aún no ves el resultado final. Tal vez no puedes medir cuánto has crecido. Pero si miras hacia atrás con honestidad, notarás algo. No eres la misma persona que eras al inicio de este proceso. El enemigo sabe que no puede cancelar el propósito de Dios sobre tu vida, pero intentará convencerte de que abandones antes de tiempo. Intentará sembrar la idea de que ya hiciste suficiente, que ya esperaste demasiado, que nada cambiará.
Pero la verdad es que muchas veces el mayor avance ocurre justo después del punto donde pensabas rendirte. Imagina a un minero excavando en busca de oro. Durante días no encuentra nada visible, solo tierra y más tierra. Si abandona 1 metro antes de llegar al depósito, nunca sabrá cuán cerca estuvo. No te detengas 1 metro antes de tu cumplimiento. Isaías capítulo 40, versículos 31, dice que los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Observa que la renovación de fuerzas está conectada con la espera. La espera no te debilita cuando es vivida en Dios. Te fortalece. Quizás lo grande que viene no es exactamente como lo imaginaste, pero será exactamente como Dios lo diseñó. Y lo que Él diseña supera nuestras expectativas limitadas. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9. Declara que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Observa que hay cosas preparadas, no improvisadas, preparadas. Y si hay algo preparado, también hay alguien preparado para recibirlo. Todo este proceso no ha sido en vano. Cada lágrima, cada oración, cada día de fidelidad silenciosa ha sido parte de una construcción invisible. Tal vez aún no has llegado a la manifestación completa, pero estás más cerca de lo que crees. El proceso no fue diseñado para destruir tu esperanza, sino para purificarla. No fue enviado para humillarte, sino para humillarte ante Dios de una manera saludable que te permita sostener la bendición futura sin perder tu alma. Primera de Pedro capítulo 5, versículos 6 y 7. Nos anima a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hay una exaltación en el tiempo correcto, no en el apresurado, no en el forzado, en el correcto. Y mientras esperas ese tiempo, no estás vacío. Estás siendo lleno de fortaleza interior. Recuerda algo fundamental. Lo grande que Dios prepara no siempre se mide por aplausos humanos, sino por impacto eterno. Puede que no todos vean tu proceso. Puede que no todos celebren tu crecimiento, pero el cielo sí lo registra. Salmo 126, versículo 5, dice que los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Las lágrimas no fueron el final de la historia, fueron la siembra. No te rindas ahora. Si has llegado hasta aquí, es porque hay una obra en marcha. Y aunque no puedas ver todos los detalles, puedes confiar en el carácter del autor. Imagina el día en que mires atrás y comprendas que esta temporada fue el punto de quiebre que te llevó a una dimensión más profunda de fe. Imagina el momento en que entiendas que la demora te salvó de un camino equivocado. Imagina el instante en que agradezcas por no haber renunciado. Ese día llegará, pero hoy es el día de decidir permanecer, decidir confiar un día más, orar un día más, creer un día más, obedecer un día más. La grandeza que viene no será producto de tu fuerza, sino de tu fidelidad sostenida por la gracia. Y si en este momento sientes que estás al límite, recuerda que Dios es especialista en intervenir cuando las fuerzas humanas se agotan. Su poder se perfecciona en la debilidad. Su luz brilla más fuerte en la oscuridad. No estás al final, estás en formación. No estás detenido, estás siendo alineado. No estás olvidado, estás siendo preparado. Y cuando llegue el momento correcto, lo que hoy parece silencioso será evidente. Lo que hoy es invisible, será visible. Lo que hoy es proceso será testimonio. Mantente firme, no te rindas ahora. Lo mejor aún está siendo formado.